A continuación, ciencia, tecnología, salud e innovación. Le invitamos a descubrir investigaciones de vanguardia desarrolladas en los laboratorios de la Universidad de Concepción y en los principales centros e instituciones de la región y el país. Bienvenidos a Voces de la Ciencia, un espacio de conversación dedicado a la divulgación científica. Conduce la periodista Karen Candia. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos auditores, bienvenidos a Voces de la Ciencia. Hoy nos acompaña Mariela Núñez, académica de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y también directora del proyecto Diseño de una infraestructura ecológica de la región del Biobío, que es un proyecto encargado por el Ministerio de Medio Ambiente y en el cual trabajan científicos del área de Ciencias Forestales y también de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, que es el tema sobre el cual vamos a conversar hoy. Muy buenas tardes, bienvenida, Mariela. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por compartir con nuestros auditores más detalles sobre este proyecto para mejorar los espacios de la región del Biobío. Lo primero que quisiera saber es sobre precisamente la biodiversidad acá en el Biobío, ya que está dentro de los 25 puntos de mayor biodiversidad del planeta. Sin embargo, presenta lamentablemente un alto impacto humano. Quisiera que nos contara sobre esto en particular. ¿Cuáles son las características que hacen que la región del Biobío sea o esté dentro de estos puntos de mayor biodiversidad del planeta y además quién lo ha estipulado así? La biodiversidad, como bien lo dice su palabra, ¿no es cierto?, es la diversidad de vida. Esta diversidad de vida se cuantifica en los distintos puntos del planeta y mientras más diverso y más endémico, o sea, propio del lugar, sea esta diversidad, es catalogada como un punto de alta biodiversidad del planeta. Pero también hay otro componente que es importante considerar, que es la amenaza antrópica principalmente a esta biodiversidad, que entonces la unión entre la alta biodiversidad, el alto grado de endemismo y también como la vulnerabilidad de esta biodiversidad de perderse dado este impacto antropogénico, ¿no es cierto?, determina que sea un punto de importancia para su conservación a nivel mundial. ¿Y dentro del país existen otros puntos que estén catalogados también como de importancia en biodiversidad? Bueno, la verdad es que la biodiversidad en la zona central de Chile es muy importante por este alto nivel de endemismo. Sin embargo, otros taxas, por ejemplo, las briófitas, que son estas como plantitas bien chiquititas, ¿no es cierto?, sobre todo en el sur de Chile, los musgos, líquenes, es muy diverso, más diverso que la zona central, incluso. Por ejemplo, Cabo de Hornos, por eso nace todo este turismo científico, ¿no es cierto?, de turismo con lupa, donde la gente va a conocer la diversidad de briófitas en el sur de Chile. Entonces, los taxas va cambiando, pero en cuanto a la diversidad de plantas, por ejemplo, en la zona central, de plantas como vasculares, ¿no es cierto?, la biodiversidad es mayor en la zona central. Bueno, y también de forma particular en la región del Biobío, que es donde se va a desarrollar principalmente este proyecto, que es un proyecto piloto. De hecho, la idea es poder después replicarlo en otras ciudades del país, otras regiones del país. Claro, nosotros lo que estamos haciendo es el diseño metodológico para crear esta infraestructura ecológica, que básicamente es una red interconectada de ecosistemas, ¿no es cierto?, que funciona para proveer servicios ecosistémicos a la sociedad. Entonces, este diseño metodológico nosotros lo vamos a crear para Chile, para aplicar a cualquier región del país. Sin embargo, lo vamos a poner a prueba en la región del Biobío como una unidad piloto. ¿Y de qué forma lo van a hacer? O sea, ¿cuáles son los pasos que ustedes pretenden dar para poder concretar el diseño de esta gran infraestructura ecológica acá en la región? Bueno, hay varios componentes. De hecho, estamos trabajando en eso, de qué manera hacer una metodología que sea sencilla y que con los datos disponibles en el país se pueda efectivamente crear una infraestructura ecológica en cada uno de las regiones. Pero básicamente hay componentes importantes, por ejemplo, el cambio de uso de suelo. Cómo ha cambiado los ecosistemas en el tiempo debido a este factor, ¿no es cierto?, humano o presión humana por distintas actividades económicas, por un lado. Por otra parte, también recopilar la información que ya existe, porque en todas las regiones se ha levantado información sobre la biodiversidad, los expertos locales conocen dónde está esa biodiversidad, entonces
una de las partes importantes de esta metodología es reunirse con todos estos expertos locales para, primero, bueno, no vamos a inventar nada nuevo, sino que dónde está la biodiversidad que sabemos que existe y localizarla espacialmente en determinados territorios. Después nosotros, a través de imágenes satelitales de alta resolución, junto con ver este cambio histórico, podemos ver en qué lugares queda biodiversidad. Y luego que hacemos este análisis, ¿no es cierto?, nosotros proponemos este diseño donde la infraestructura ecológica consiste de áreas de valor de conservación, o sea, áreas donde hay biodiversidad aún, pero también al hacer el diseño de la infraestructura ecológica nosotros debemos identificar áreas potenciales a restaurar para dar conectividad, ¿no es cierto? Entonces, estas áreas de restauración, es importante ahí el cambio de uso de suelo histórico, porque áreas con un reciente cambio de uso de suelo o reciente pérdida, por ejemplo, de bosque nativo, es mucho más fácil recuperar y se necesita menos dinero, ¿no es cierto?, para poder volver a un estado de mayor biodiversidad que un área que ha sido, o sea, deforestada por muchos años y ha sido sujeto a presiones como fuego, ganadería, en donde ya si se han usado malas prácticas productivas, probablemente el funcionamiento de ese ecosistema va a estar demasiado degradado como para volver a recuperar el ecosistema original. Entonces, todos esos elementos se van considerando al momento de hacer este diseño de infraestructura ecológica. Entonces vamos a tener dentro de esta infraestructura ecológica áreas de alto valor de conservación que también nosotros los vamos a priorizar de manera de identificar cuáles de ellas son las más importantes en términos de alta biodiversidad, de menor estado de degradación, y esos lugares los vamos a definir como sitios prioritarios de conservación, donde preferentemente se va a proponer que se haga, por ejemplo, un parque nacional o alguna figura de protección de ese lugar, ya dado su relevancia. Luego están las áreas de alto valor que sirven para conectar, ¿no es cierto?, estos espacios de alta relevancia de biodiversidad. Y luego también las áreas de restauración para poder conectar, ¿no es cierto?, estas áreas o sitios prioritarios, conectarlos para poder, sobre todo, recuperar funciones ecosistémicas. Por ejemplo, estas funciones están directamente relacionadas con servicios ecosistémicos, por ejemplo, la provisión de agua en calidad y cantidad. Por ende, si nosotros recuperamos, por ejemplo, bosque nativo que realiza esta función, que nos presta un servicio a los seres humanos, podríamos recuperar en algunas zonas donde hay escasez hídrica este servicio ecosistémico. En realidad son diversas áreas en las que ustedes van a estar trabajando. La idea es poder realizar todo este diseño y proponer esto a las autoridades, para que ellos, porque finalmente quien toma la decisión de instaurar tal vez un parque nacional, un espacio de conservación, por supuesto, son las autoridades de gobierno principalmente. Por un lado sí, pero también es responsabilidad de los ciudadanos organizarse y proponer que estas áreas sean de conservación y que finalmente las autoridades, claro, son los que ejecutan, pero finalmente si los ciudadanos ven la relevancia que tiene la biodiversidad para el bienestar humano, toman conciencia de eso, valoran nuestra biodiversidad, ellos también pueden ser actores principales en esta tarea. Pero como tú dices, nuestra infraestructura ecológica es una propuesta que se hace sobre todo para términos del PROT, ¿no es cierto?, los planes regionales de ordenamiento territorial, como la base, ¿no es cierto?, de nuestros ecosistemas para proveer servicios ecosistémicos, debe sobre eso diseñar la infraestructura como social y económica, ¿no es cierto?, en la región, y planificar las actividades productivas, dónde se van a realizar, dónde vamos a proteger la biodiversidad, etcétera. Entonces, en el fondo, si bien actualmente la legislación no permite hacer que esta infraestructura ecológica sea vinculante, o sea, que la gente efectivamente haga lo que se dice que hay que hacer, en el fondo es una recomendación, y que si se pone en manos de los ciudadanos también tienen mucho que decir en cuanto a lo que se hace en los distintos territorios. ¿Y de qué forma se van a involucrar a la comunidad, por ejemplo, en esta iniciativa? Me imagino que también es muy importante, como usted bien lo señalaba. Claro, dentro de este diseño metodológico están los procesos de participación ciudadana, pero en varias instancias, no solo consultivo. Esa, por lo menos la propuesta que nosotros tenemos, es que sea un proceso creativo entre los ciudadanos, ya que ellos son los que se ven beneficiados directamente por la biodiversidad. Entonces, también si tú sientas un ciudadano a la mesa a decidir qué lugares vamos a conservar y cuáles no, primero tienes que educarlos, ¿no es cierto?, para que ellos sepan, en el fondo, cuál es la importancia de esta biodiversidad, cómo te beneficia, y luego de ello puedas decidir en conocimiento de causa, en el fondo.
Entonces hay todo un proceso de educación, luego en la creación en conjunto, ¿no es cierto?, y finalmente la decisión se toma en conjunto y la acción, porque sin acción, en el fondo una decisión sin acción es nada, porque ahí en el papel. Entonces la idea también es ir empoderando a los ciudadanos para que finalmente ellos hagan la acción. O sea, van a haber talleres, tal vez, cursos, para que ellos puedan, por supuesto, comprender la importancia de la biodiversidad, porque si pudiera darnos un ejemplo, realmente uno a veces no toma conciencia mientras no sepa qué me aporta realmente, y muchas veces pueden aportarnos un ecosistema muchas cosas, pero no somos capaces de verlo o de darnos cuenta. Bueno, hay una primera razón que es más bien ética, y que el Papa Francisco, ¿no es cierto?, lo dijo en su discurso, ¿no es cierto?, hace pocos días atrás. Hay una razón de existencia, ¿no es cierto? Hay otros seres vivos que viven en este planeta y tienen derecho a vivir al igual que nosotros. Y el hecho de que nosotros protejamos y cuidamos nuestra biodiversidad, estamos cuidando nuestra propia casa. Y los seres humanos nos tenemos que dar cuenta que nosotros tenemos una sola casa, que es nuestro planeta, y así como respetar a los otros seres vivos, eso también nos estamos respetando nosotros mismos. Nosotros, los seres humanos, nos hemos sido bastante destructivos con nuestro planeta y ya vemos el efecto que está teniendo, ¿no es cierto?, en la escasez hídrica, en distintos impactos que existe actualmente y que están perjudicando a nuestra sociedad. Y recién el humano empieza a tomar conciencia de que necesita hacer cambios, ¿no es cierto?, en la sociedad en su conjunto. Entonces, en ese sentido, está por un lado conciencia sobre lo que hemos hecho al planeta y por lo tanto que nosotros tenemos un rol ético de cambiar las cosas, ¿no es cierto? Y por otra parte, entender que la biodiversidad no es solo especies, ¿no es cierto?, que viven en este planeta, sino que cada uno de ellos, cuando interactúan, desarrollan o tienen ciertas funciones que en su conjunto nos ayudan a nosotros, a nuestra propia existencia humana. Por ejemplo, el CO2, ¿no es cierto? Tú sabes que las plantas, al hacer fotosíntesis, este CO2 que está en la atmósfera, gracias a la energía solar, ¿no es cierto?, finalmente se transforma en biomasa, y esa biomasa nosotros también la usamos, no sé, es la madera, usamos para construcción, pero junto con esta biomasa que está creando a través de capturar el CO2, también está regulando la atmósfera, porque el CO2 está en nuestra atmósfera, que nosotros respiramos, y nosotros respiramos oxígeno, y la planta nos está dando el oxígeno. Y eso es lo que nosotros necesitamos para vivir. Sin oxígeno no podemos vivir. Entonces, esa relación tan estrecha que hay entre el bienestar humano y nuestra biodiversidad es algo que nosotros tenemos que entender, valorar y comenzar a hacer acciones concretas. O sea, ya no estamos para discursos, sino que estamos para hacer acciones ahora. No es un tema que se toque tal vez muchas veces, a lo mejor la mayoría de la gente no tiene 100% conciencia todavía de la importancia de el humedal, por ejemplo, que está cerca de mi casa, donde lamentablemente cada vez se rellenan más humedales y se construyen edificios, sucede en muchas partes de acá de la región, y uno dice, está bien, un espacio que desapareció, pero no toma en cuenta que son millones de seres que desaparecen y que también cumplían un rol dentro del sistema, de esta cadena que es de la cual nosotros también formamos parte en el fondo. Exacto, y eso hay que rescatar de nuestros pueblos originarios, porque ellos tienen un conocimiento tradicional donde ellos se conciben como parte de la naturaleza, parte de los ecosistemas, y por ende dentro de su filosofía, ¿no es cierto?, está el cuidado de su propia casa en el fondo y de todos los seres vivos que conviven, que cohabitan en este espacio. Entonces, ese conocimiento se ha ido perdiendo e incluso mirado en menos por nuestra cultura occidental, y nos estamos dando cuenta que en realidad nosotros somos los que estamos equivocados y nosotros no hemos sabido cuidar nuestra casa. Y los pueblos originarios en ese sentido tienen mucho que enseñarnos, sobre todo en este conocimiento que ellos tienen sobre, por ejemplo, dónde están los nacimientos de agua, cuáles son los lugares que ellos protegen, sus lugares sagrados siempre están relacionados con aspectos ecológicos, por ejemplo, el nacimiento del agua, como recién te decía. O sea, ellos conocen su territorio, lo valoran y lo valoran también porque le proveen a ellos ciertos servicios, pero ellos no lo ven así, como porque me provee servicio, yo entonces lo cuido, sino que claro, porque están dentro de este ecosistema que deben cuidar para ellos tener una vida sana y poder vivir en plenitud. Una concepción muy diferente a la que pudiéramos tener nosotros, tal vez. Claro, y por lo mismo tenemos mucho que aprender de ellos. ¿Cuáles son tal vez los principales efectos o impactos humanos en la biodiversidad, por ejemplo, acá mismo de la región del Biobío, que ustedes ya han podido constatar a través de los estudios que han realizado para poder desarrollar esta iniciativa?
Bueno, justamente lo que presentamos este martes en el lanzamiento del proyecto es el resultado de una investigación que está llevando a cabo Cristian Echeverría ya hace varios años en nuestro país, que tiene que ver con el cambio de uso de suelo en las distintas regiones. En este caso, en la región del Biobío, él, a través de imágenes satelitales de alta resolución, puede cuantificar cómo se ha ido perdiendo, por ejemplo, el bosque nativo, cómo se han ido perdiendo estos bosques y siendo reemplazados por otros usos del suelo, como por ejemplo plantaciones forestales o áreas de ganaderas o áreas como agrícolas para distintas actividades productivas. Entonces, y eso también lo podemos relacionar directamente con distintas políticas públicas. ¿Sí? Hay una relación muy directa entre el cambio de uso del suelo y las políticas públicas que se han establecido por los gobiernos de turno, ¿no es cierto?, para poder ir generando, gatillando esta pérdida de biodiversidad. Entonces, también muchas veces la gente dice, bueno, los humanos somos, pero en realidad no somos todos los humanos. Hay un cierto grupo de humanos que ha gatillado este cambio de uso del suelo y hay que también saber reconocer y ojalá que esas personas tomen conciencia de lo que han hecho y ojalá cambien su actitud. Estamos en Radio Universidad de Concepción conversando con Mariela Núñez, académica de la Facultad de Ciencias Forestales de nuestra Casa de Estudios y directora del proyecto Diseño de una Infraestructura Ecológica de la Región del Biobío, un proyecto que fue presentado esta semana, encargado por el Ministerio del Medio Ambiente y en el cual trabajan investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales y también de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. De hecho, quisiera que nos contara también en qué etapa se encuentran actualmente de esta iniciativa. Sé que tienen aproximadamente 7 meses para el desarrollo. ¿En qué están? Bueno, estamos recién iniciando y comenzamos con una revisión bibliográfica a nivel mundial de todos los estudios que se han publicado en este ámbito y las metodologías que se han desarrollado y ya creado en otros países y ver de qué forma estas metodologías se pueden adaptar a nuestra realidad, porque tampoco es llegar y copiar de otros países realidades que son absolutamente distintas. Esta idea de la infraestructura ecológica proviene de Europa y en Europa se ha desarrollado bastante. Hay metodologías que se han usado en toda la Comunidad Europea, en todos los países miembros de la Comunidad Europea para crear esta infraestructura ecológica. Pero el nivel también de desarrollo que tienen esos países hace como poco probable que Chile se pueda replicar un modelo similar. Entonces, en ese sentido tenemos que, obviamente, no dejar de lado la rigurosidad que significa proteger nuestros ecosistemas y hacer una red conectada de ecosistemas que permita funcionar adecuadamente. Eso no se puede dejar de lado, como el aspecto ecológico, digamos, pero sí ir modificando en función de la información que existe, porque en Chile existe un vacío tremendo de información sobre todo lo que es línea de base, que es algo tan básico, como dice su palabra. Las líneas de base en biodiversidad en Chile deja mucho que desear y en general todas las políticas públicas que por lo menos se están implementando actualmente, por ejemplo la Estrategia Nacional de Biodiversidad y la Estrategia Regional de Biodiversidad, se basan en recopilaciones bibliográficas de los estudios de científicos que han hecho casos puntuales. O sea, no hay un levantamiento de información que sea sistemático en el tiempo y eso hace que finalmente nosotros estamos trabajando sobre datos que a lo mejor no son reales. Entonces, un paso importante para Chile es poder hacer una línea de base que permita cuantificar realmente cuánto es lo que está quedando. No como usar como paper referencias como parciales de aquí a allá que un investigador hizo por aquí y por allá y en base a esas revisiones evaluar el estado de la biodiversidad. Eso no es correcto, está muy mal. Entonces, nosotros tenemos que ir como analizando los vacíos de información que existen en Chile y luego sobre eso ir trabajando en cuanto a superar la brecha del vacío de información primero y luego avanzar. Por ejemplo, en Europa saben perfectamente dónde está la concentración de actividad de insectos polinizadores, algo que nosotros estamos lejos de saber en Chile. O sea, hay un par de estudios de polinización y de diversidad de insectos polinizadores, sobre todo el ulmo, que es una especie que ahí proviene la miel de ulmo, por ejemplo. Entonces, en Europa, claro, tienen bases de datos gigantescas que van ellos monitoreando la biodiversidad y viendo el efecto directo del cambio climático, por ejemplo, sobre la biodiversidad y, por ende, sobre los servicios ecosistémicos que prestan a los humanos, como la polinización.
Y acá en Chile estamos lejos de hacer eso. Entonces, el primer paso es levantar esa información que falta y que muchas veces la ciencia no la suple, porque los fondos que hay en Chile para hacer ciencia son aplicando un método científico, ¿no es cierto?, para tener un diseño experimental y resultados, ¿no es cierto?, pero en las líneas de base no se aplica el método científico, es simplemente levantar información. Y por otra parte, dentro del Ministerio del Medio Ambiente tampoco hay fondos que permitan levantar información como línea de base. Entonces tenemos el vacío por el lado del Ministerio del Medio Ambiente, que no tiene fondos para hacer este tipo de levantamiento de información, y por otra parte CONICYT, que sí tiene fondos para que podría tener una línea de financiamiento en este sentido, solo financia investigación científica y no levantar líneas de base. Entonces, esta información no es sistemática. O sea, hay puntos de muestreo por aquí y por allá, sobre todo por los naturalistas que hay en Chile que se han dedicado a levantar información, pero no está, por ejemplo, en una base de datos ordenada donde uno pueda acceder online, por ejemplo, a dónde están los especímenes, qué queda, qué están en peligro de extinción, en el fondo algo como real. Yo siento que todo lo que se está haciendo ahora es en base a papel, es en base a papers, y es un armado como de la realidad, pero a lo mejor lo que está en ese papel ya no es. O sea, también este tema de que la región del Biobío y la zona central de Chile es como uno de los puntos de mayor biodiversidad, uno de los 25 puntos de mayor biodiversidad mundial, puede que ya no sea, puede que cuando nos demos cuenta lo hayamos perdido todo. Entonces, mientras hacemos informes y más informes de papel. Entonces, ¿y cómo van a superar este problema, por ejemplo, en el proyecto? ¿Ustedes van a levantar las líneas de base? ¿Cómo lo van a hacer? El papel todo aguanta, entonces la metodología nosotros lo vamos a poner, pero lo que nosotros no podemos hacer, porque obviamente en 7 meses no claro, podemos aplicar esa metodología de levantar información de línea base de la región. Nosotros vamos a ir colocando como lo que se puede hacer, se hizo, pero si no se hizo, se recomienda hacer esto. Ah, ok, las sugerencias de dónde tal vez se debiera... Claro, y también poner los plazos y quizás incluso uno podría costear cuánto saldría un levantamiento de información de la región en cuanto a biodiversidad. Pero, claro, nosotros dentro de esta unidad piloto que es la región del Biobío vamos a poder aplicar lo que sea factible de hacer en 7 meses. Tampoco nos podemos comprometer a hacer todo lo que rigurosamente debe hacerse en la metodología. Ahora sí podría haber voluntad política de parte de los distintos servicios públicos, incluso de la Universidad de Concepción, de comprometerse a hacer este levantamiento de información, o sea, que sus científicos, no sé, o la gente naturalista, los expertos que no solo están en las universidades, también hay ONG, gente que sabe mucho sobre la biodiversidad local, que entre todos generemos esta información y vamos avanzando a poco. Tampoco uno quiere de un día para otro que aparezca todos los fondos, porque muchas veces también es cosa de coordinarse y articularse entre los actores públicos y privados para poder lograr esto. Entonces ahí hay mucho también de gestión, que se llama gestión de la biodiversidad. Falta eso, nos falta mucha gestión en nuestro país, en distintos ámbitos, pero en particular en la gestión en biodiversidad estamos bastante baja. Cojos, sí, absolutamente cojos. Entonces, mientras tanto, el proyecto de ustedes busca, en cierta medida, poder también hacer un llamado de atención sobre ese tipo de vacíos que faltan, me imagino, para que se pueda seguir desarrollando y de forma mucho más completa más adelante también este diseño, que se pueda ir completando con información, datos mucho más reales, tal vez, etcétera. Claro, porque nosotros vamos a tener una imagen satelital real, actual, ¿no es cierto?, de los ecosistemas que quedan. Pero vamos a ver que hay, claro, bosque nativo, quizás con un grano más grueso o claro, renoval, pero no el detalle de adentro, qué es lo que hay, porque los bosques no solo hay árboles, hay otras especies. Entonces, y biodiversidad que no se ve, eso claro, es muy importante. No se ve la imagen en el fondo. Entonces, ese contenido de ese bosque, qué es lo que hay adentro, qué especies lo están ocupando, aves, mamíferos, anfibios, eso es lo que todavía falta, y obviamente que para el tiempo que nosotros tenemos en este solo vamos a poder llamar expertos que nos digan, bueno, dónde está, cuántos hay, y consultar a expertos locales dónde está esa biodiversidad, pero no vamos a tener un muestreo exhaustivo que nos permita decir, bueno, queda, no queda, cuánto queda. Eso lamentablemente no va a poder ser ahora, pero yo espero que sí sea
en el corto plazo. ¿Quiénes más trabajan en esta iniciativa? ¿Con quiénes más están ustedes trabajando? ¿Instituciones o quién impulsa también? Desde el Ministerio se impulsó también este proyecto, ¿cierto? Claro, es una licitación que hace el Ministerio de Medio Ambiente, una licitación pública donde cualquier grupo de expertos puede postular. Bueno, nosotros teníamos los requisitos que se pedían para adjudicarse a la licitación y, bueno, salimos seleccionados nosotros para ejecutarla. Pero es una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente. Y están trabajando en conjunto también con la Facultad de Ciencias Ambientales de la Exacto. Uno de los científicos que forma parte del equipo técnico es del EULA, de la Facultad de Ciencias Ambientales. Y bueno, y hemos estado conversando sobre la biodiversidad, la importancia, etcétera, de poder comprenderla y desarrollar también este diseño de infraestructura para poder mejorar y mantener nuestra biodiversidad en la región del Biobío. Y también tengo entendido que próximamente se va a realizar un congreso de flora nativa, algo que también me imagino es muy importante dentro del tema de la biodiversidad. Quisiera que nos contara también sobre eso. Sí, bueno, los dejo a todos cordialmente invitados a la cuarta versión del Congreso de Flora Nativa que se va a realizar en la Facultad de Ciencias Forestales desde el 14 al 17 de octubre. Hay presentaciones de científicos, pero también de profesionales que usan la flora nativa en distintos emprendimientos productivos. Porque la idea del Congreso es unir a los que están generando conocimiento con los que están utilizando este conocimiento para generar distintos emprendimientos. Entonces, hay, no sé, productores de miel, de farmacéuticos, la frutilla blanca que también se vende. En el fondo hay distintos como productos forestales, maderables, no maderables, que provienen de nuestra biodiversidad y que se está desarrollando algún mercado en torno a este conocimiento. ¿Y ellos van a estar presentes en este congreso? Claro, van a haber presentaciones orales de las distintas iniciativas, también va a haber sesión de pósters, vamos a tener conferencias de, por ejemplo, Mary Callin, que es Premio Nacional de Ciencia, ella es botánica, ha estudiado la flora altondina principalmente, pero toda la flora de Chile, y ella va a estar dando una conferencia plenaria. También van a estar otros científicos, por ejemplo Sarah Oldfield, que viene también a dar un curso de conservación de la biodiversidad durante estos días paralelo al Congreso para estudiantes de pre y posgrado, y ella va a dar una conferencia plenaria. El programa lo pueden encontrar en www.congresofloranativa.cl, y lo otro es que también va a haber paralelamente una feria de todos estos productos que te comentaba, por ejemplo, no sé, esencias aromáticas de la flora del bosque nativo, mermeladas. ¿Dónde va a ser físicamente? En la Facultad de Ciencias Forestales. Los dejamos a todos cordialmente invitados a venir a la feria, llevarse una plantita para su casa. O sea, una actividad abierta a todo el público. La feria al menos sí, pero el congreso tiene un costo de inscripción. Y bueno, ya están los que participan haciendo sus exposiciones, pero también puede ir gente a escuchar las charlas e interactuar con las personas que están desarrollando toda esta iniciativa. O sea, la idea es que sea un espacio común de diálogo, de conversación, de qué manera protegemos nuestra flora nativa, pero también le damos un valor agregado. Porque muchas veces tenemos como que miramos un poco menos nuestra flora nativa sin darnos cuenta que tiene un tremendo valor en todo lo que es medicina, alimentos, productos forestales no maderables, no sé, que si nosotros hacemos un buen manejo y un buen uso de esta flora nativa, también se pueden crear emprendimientos innovadores que pongan en valor nuestra biodiversidad y también, bueno, esta cultura que muchas veces está asociada también a nuestra biodiversidad. Por ejemplo, la colecta del Digüeñe es algo que acá en la cordillera de los Andes todos los años se hace una fiesta asociada a la colecta del Digüeñe, que después, bueno, se vende el Digüeñe y todo eso. En el sur, el gargal, que son estos hongos que crecen en el suelo, ¿no es cierto?, donde los pueblos originarios lo ocupan en su alimentación diaria. Yo hace poco conocí el gargal y comí recién gargal. O sea, hay un montón de alimentos de nuestros bosques que estoy segura que mucha gente no tiene idea que existen. Bueno, entonces es una muy buena oportunidad para poder acercarse a este congreso, a esta feria en particular, y poder conocer un poco más entonces de cuáles son también los beneficios de cuidar y proteger nuestra flora nativa. Así que ya lo saben, del 14 al 17 de octubre en la Facultad de Ciencias Forestales, ¿cierto? Sí.
Exacto. Bueno, Mariela, le quiero agradecer haber estado con nosotros hoy compartiendo con nuestros auditores más detalles sobre este proyecto que están desarrollando y que están impulsando, por supuesto, para poder potenciar, fomentar, mantener tal vez de la forma más óptima posible la biodiversidad acá en la región y también en el país. La idea, como bien mencionaba usted, es que poder replicar esto también en otras zonas del país. Así que gracias por haber estado hoy con nosotros en Voces de la Ciencia. Bueno, gracias a ti por la invitación y sobre todo ustedes tienen un rol muy importante en dar estos espacios en la radio para que conversemos sobre la biodiversidad. Así que muchas gracias por la invitación. Hoy hemos conversado con Mariela Núñez, académica de la Facultad de Ciencias Forestales de nuestra Casa de Estudios y directora del proyecto Diseño de una Infraestructura Ecológica de la región del Biobío, que fue presentado esta semana, un proyecto encargado por el Ministerio de Medio Ambiente y en el cual trabajan científicos de la Facultad de Ciencias Forestales y también de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Eso ha sido todo por este programa. Que tengan muy buenas tardes. Será hasta una próxima oportunidad. Fue Voces de la Ciencia, un espacio de conversación dedicado a la divulgación científica, con la conducción de la periodista Karen Candia.